Esto es agua. Están dos peces nadando uno junto al otro, cuando se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario, quien los saluda y dice: Buen día, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta: ¿Qué demonios es el agua? Este es un requerimiento estándar para los discursos en ceremonias de graduación: el uso de una pequeña y didáctica historia. El cuento resulta ser uno de los métodos más ejemplificativos y menos tediosos del género, pero si cree que planeo presentarme aquí como el pez viejo y sabio que les va a explicar a ustedes, jóvenes peces, qué es el agua, por favor no lo hagan. No soy el pez viejo y sabio. El punto de la historia de los peces es simplemente que las realidades más obvias e importantes son, con frecuencia, las más difíciles de ver, y sobre las que es más difícil hablar. Enunciando como una frase, por supuesto, este es solo un lugar común como cualquier otro, pero el hecho de que en las trincheras del día a día de la existencia adulta, los lugares comunes pueden tener una importancia de vida o muerte, o por lo menos de ello me gustaría hablar en esta despejada y encantadora mañana. Claro que el principal requisito para este tipo de discursos es que debo hablar sobre el significado del estudio de las ciencias sociales y humanidades. Tratar de explicar por qué el título que están a punto de recibir tiene un valor humano real y no solo un fin material. Hablemos entonces del cliché más generalizado en ciencias sociales y humanidades. Tiene como objetivo tanto proveerlos de conocimiento como enseñarles cómo pensar. Si ustedes son como yo, cuando era estudiante, no debe gustarles escuchar este tipo de historias. E incluso se sienten un poco ofendidos por la afirmación de que necesitan que alguien les enseñe cómo pensar, dado que el hecho de que hayan sido aceptados en una universidad tan buena parece probar que ya saben hacerlo. Sin embargo, vengo a plantear que el cliché no resulta ser para nada insultante, porque lo que verdaderamente importa para su educación misma es que se supone que al recibir en esta escuela no gira en torno a la capacidad para pensar, sino en decidir sobre qué decidimos pensar. Si su total libertad de pensamiento con respecto a las decisiones sobre qué pensar les parece demasiado obvia, como para desperdiciar tiempo discutiéndola, les pediría que piensen sobre los peces y el agua, y que solo por un par de minutos hagan un paréntesis en su escepticismo sobre el valor de lo totalmente obvio. Aquí va otra pequeña y didáctica historia. Están dos hombres sentados en un bar ubicado en una parte remota de Alaska. Uno de los hombres es religioso y el otro es ateo. Los dos discuten sobre la existencia de Dios, con esa especial intensidad que viene después de la cuarta cerveza. Entonces el ateo dice: Mira, no es que no tenga razones para no creer en Dios, no es que nunca haya experimentado el creo en Dios y rezo y esas cosas. Justo el mes pasado me agarró una tormenta de nieve lejos de casa. Estaba totalmente perdido y no podía ver nada. La temperatura era 50 grados bajo cero y entonces lo intenté. Me arrodillé en la nieve e imploré: Oh Dios, si es que existes, estoy perdido en la nieve y moriré si no me ayudas. El hombre religioso mira desconcertado al ateo y dice: Entonces debes creer ahora. Después de todo, aquí estás vivo. El ateo mueve la cabeza y dice: No, hombre, lo único que pasó es que casualmente un par de esquimales pasaban por ahí y me mostraron el camino de regreso. Es fácil ver esta historia a través del cristal con el que normalmente se analizan el tipo de situaciones en cualquier carrera de ciencias sociales y humanidades. Exactamente la misma experiencia puede significar dos cosas completamente diferentes para dos personas. Considerando las diferentes creencias y patrones y las diferentes formas de construir significados basados en la experiencia. Priorizamos la tolerancia y la libertad de pensamiento, por supuesto.
que no vamos a querer afirmar que una interpretación es verdadera y la otra es falsa o mala, lo cual está bien, excepto por el hecho de que nunca terminamos hablando sobre de dónde vienen estas creencias y patrones. Es decir, de dónde vienen dentro de estos dos hombres, como si la orientación más básica de una persona y el significado de su experiencia fueran de alguna manera inherentes a ella, como la altura o el número del zapato, o fueran automáticamente absorbidos de la cultura como el lenguaje, como si la forma de construir significados no fuera el resultado personal e intencional de una decisión consciente. Además, tenemos la cuestión de la arrogancia. El ateo está convencido de que el hecho de que los dos esquimales hayan pasado en ese momento no tuvo nada que ver con su rezo pidiendo ayuda. Cierto, también hay un montón de religiosos arrogantes y seguros de sus propias interpretaciones. Son probablemente más repulsivos que los ateos y, por lo menos, la mayoría de nosotros. Pero el problema de los dogmáticos religiosos es exactamente igual al del no creyente de la historia. La certidumbre ciega, una mente cerrada, equivale a un aprisionamiento tan absoluto donde el mismo prisionero ignora que está encerrado. El punto es que pienso que esta es una parte de lo que el mantra de enseñar cómo pensar debe significar. Ser un poco menos arrogantes, tener conciencia crítica sobre mí mismo y mis certidumbres, porque un buen porcentaje de las cosas que doy por dadas resultan eventualmente diluidas e incorrectas. Yo he aprendido esto de la manera difícil, como seguramente ustedes también lo harán. Aquí va un ejemplo del carácter erróneo que hay en las cosas sobre las cuales tiendo a estar automáticamente seguro. Todo en mi inmediata experiencia sostiene mi profunda creencia de que yo soy el centro absoluto del universo, la más real, vívida e importante persona de la existencia. Raramente pensamos en este tipo de egocentrismo natural por el hecho de que es socialmente repulsivo, pero en el fondo es básicamente lo mismo en todos nosotros. Es nuestra configuración predeterminada, inherente a nosotros desde el nacimiento. Piensen en esto. No existe ninguna experiencia que haya tenido en la cual ustedes no hayan sido el centro de la misma. El mundo, como lo viven, está ahí enfrente a ustedes, o detrás, o a un lado, enfrente, o en la televisión, o en su celular, o en el monitor, o donde sea. Los sentimientos e ideas de otras personas tienen que ser comunicados a nosotros de alguna manera, pero las propias son inmediatas, urgentes, reales. ¿Ya van entendiendo? Pero por favor no se preocupen que me esté preparando para predicar sobre la compasión o las también llamadas virtudes. Esto no se trata de virtud, sino sobre decidir cambiar o liberarse de alguna manera de esa configuración predeterminada, la cual es ser profunda y literalmente egocéntrico, y ver e interpretar todo a través del lente de sí mismo. Las personas que pueden ajustar su configuración predeterminada de esta manera son con frecuencia denominadas bien equilibradas. Término que sugiero no es fortuito. Siguiendo la línea académica, una pregunta obvia sería qué tanto de este ajustarnos a nuestra configuración predeterminada involucra realmente conocimiento o intelecto. No es de extrañar que la respuesta sea, depende de qué tipo de conocimiento sea de lo que estemos hablando. Probablemente el aspecto más peligroso de la educación académica, por lo menos en mi caso, es que posibilita mi tendencia a sobreintelectualizar las cosas, a perderme en el pensamiento abstracto, en lugar de simplemente poner atención a lo que está pasando frente a mí. Como seguramente a estas alturas ya sabes, es extremadamente difícil mantenerse alerta y concentrado en vez de quedarse hipnotizado por el constante monólogo que tiene lugar dentro de nuestra cabeza. Lo que todavía no saben son las implicaciones de esta lucha. A 20 años de haberme graduado, me he dado cuenta,
paulatinamente de estas implicaciones. Y advertí que el cliché universitario de enseñarte cómo pensar era realmente la síntesis de una muy importante y profunda verdad. Aprender a pensar realmente significa aprender a ejercer cierto control sobre cómo y qué es lo que pensamos. Significa estar lo suficientemente conscientes para escoger a lo que le ponemos atención y decidir cómo vamos a construir significados a través de la experiencia. Porque si ustedes no pueden o no quieren ejercer este tipo de decisiones en su vida adulta, estarán totalmente derrotados. Piensen en el viejo cliché de cómo la mente es un excelente sirviente, pero un pésimo amo. Este, como muchos otros clichés, tonto y banal en la superficie, en realidad expresa una gran y terrible verdad. No es coincidencia que la mayoría de los adultos que se suicidan con armas de fuego siempre se disparen a sí mismos en la cabeza. Y la verdad es que la mayoría de estos suicidas estaban muertos mucho antes de jalarle el gatillo. Y esto es realmente sin mentiras ni bromas de lo que su educación debe tratarse. Cómo evitar ir por tu confortable, próspera y respetable vida adulta siendo un muerto inconsciente, esclavo de tu cabeza y de tu configuración predeterminada. Esa que te hace estar única, completa y totalmente solo día tras día. Esto puede sonar una exageración o un sinsentido abstracto. Entonces hagámoslo concreto. El hecho es que ustedes, recién graduados, todavía no tienen idea de lo que día tras día realmente significa. Resulta que hay una buena parte de la vida adulta de la cual nadie habla. Esa parte involucra aburrimiento y rutina, y una bonita frustración. Los padres y las personas más grandes aquí entenderán perfectamente de lo que hablo. Por ejemplo, supongamos que este es un día normal en la vida adulta. Se levantan en la mañana, se dirigen a su desafiante trabajo de oficina, digno de un graduado, trabajan por 9 o 10 horas y al final del día están cansados, muy estresados. Todo lo que quieren es irse a su casa, prepararse una buena cena, tal vez despejarse un rato y dormirse temprano, porque tienen que levantarse al día siguiente y hacer lo mismo de nuevo. Pero de repente recuerdan que no hay comida en la casa. No han tenido tiempo suficiente para comprar comida esta semana, a causa del desafiante trabajo. Entonces, al final del día, tienen que subirse al automóvil, en caso de que lo tengan, y manejar hasta el supermercado. Es la hora que marca el fin de la jornada laboral y el tráfico es espantoso. Entonces, llegar a la tienda toma mucho más tiempo del que debería, y cuando finalmente llegan ahí, el supermercado está atiborrado de gente, porque por supuesto es la hora del día en que las demás personas que también tienen trabajo tratan de hacer cabida en su horario para ir de compras al supermercado. Y la tienda está horrorosa y fosforescentemente iluminada, ambientada con espantoso pop corporativo o esa genérica música de fondo. Es el último lugar en el que quisieras estar, pero no puedes entrar y salir inmediatamente. No. Tienes que deambular por los inmensos y saturados pasillos para encontrar las cosas que quieres. Tienes que maniobrar en tu carrito entre todas las demás personas que también están cansadas y tienen su propio carrito. Y por supuesto, están los viejos que se toman todo el tiempo del mundo, los que toman demasiado espacio, los niños hiperactivos, y tú tienes que poner la mandíbula dura y ser amable, mientras les pides que te dejen pasar, hasta que por fin encuentres lo que buscabas. Solo que ahora no hay suficientes cajas abiertas, a pesar de que la tienda está llena. Entonces la fila para pagar es interminable, lo cual es estúpido e irritante. Pero no puedes desahogar tu ira con la frenética señora trabajando en la caja registradora, quien parece entonces ya ha trabajado más horas de las que le tocan al día en tu trabajo, cuya rutina e insignificancia sobrepasan la imaginación de cualquiera de nosotros. Pero bueno, finalmente llegas al frente de la fila y pagas por tu comida. Y esperas tu cambio o que una máquina apruebe tu tarjeta para después escuchar que tengas un buen día.
en una voz que suena como la muerte misma. Y después tienes que llevar tus feas y poco sólidas bolsas de plástico en tu carrito que tiene una de esas llantas locas que le hacen moverse irremediablemente a la izquierda, todo mientras pasas por un estacionamiento sucio y lleno de gente, y tratas de subir las bolsas a tu automóvil de manera que nada se vaya a salir y rodar por la cajuela durante el camino. Y luego tienes que manejar en medio de un lento y pesado tráfico para llegar a tu casa, etcétera, etcétera. Todos han pasado por esto, claro, pero todavía no han sido parte de la rutina de ustedes, graduados, día tras semana, tras mes, tras año, pero lo será, junto con otras rutinas no menos aburridas, tediosas y sin sentido. Excepto que este no es el punto. El punto es que dentro de toda esta mierda frustrante, hay un trabajo que escoger. Como el tráfico es lento, los pasillos atestados y la fila para pagar larga, si no hago una decisión consciente sobre qué pensar y a qué ponerle atención, estaré enojado y seré miserable cada vez que tenga que ir de compras al supermercado, porque mi configuración natural hace que en situaciones como estas todo gire en torno a mí, mi hambre, mi fatiga, mis ganas de irme a casa, y parecerá que todos los demás en el mundo están en mi camino. Y a todo esto, ¿quién chingados son todas estas personas en mi camino? Y mira qué repulsivas lucen la mayoría de ellas, y cómo parecen ovejas haciendo fila en la línea para pagar. O qué tan irritante y descortés es que las personas hablen así de fuerte, con el celular en medio de la fila, y miren qué injusto es esto. He trabajado realmente duro todo el día, tengo hambre, estoy cansado, y no puedo irme a la casa por culpa de estas estúpidas y malditas personas. O por supuesto, si estoy en una forma más socialmente consciente de mi configuración predeterminada, puedo pasar mi tiempo atorado en el tráfico, enojado, disgustado, con todas estas gigantes camionetas familiares, Hummers, pickups, mamamóviles, mientras gastan su derrochador y egoísta tanque de 150 litros. Puedo extenderme hablando de cómo las calcomanías religiosas o patrióticas parecen siempre estar pegadas en los vehículos más monstruosos, manejados por los más feos, desconsiderados y agresivos conductores, quienes además suelen hablar por celular mientras tocan su claxon solo para ponerse 6 estúpidos metros delante en el tráfico. Y puedo pensar en cómo los hijos de nuestros hijos van a odiarnos por haber desperdiciado todo el combustible del futuro y probablemente haber lastimado el clima, y en cómo todos esos malcriados y estúpidos y egoístas, y cómo todo apesta y está contaminado y así sucesivamente. Miren, si así decido pensar así, está bien, pero muchos de nosotros lo hacemos, excepto que ese pensamiento tiende a ser fácil y automático. No tiene que representar ninguna elección. Pensar de esta manera es mi configuración predeterminada. Es la forma automática e inconsciente con la que experimento lo aburrido y frustrante de la vida adulta. Una vez que opero con la automática e inconsciente creencia de que yo soy el centro del mundo y que mis necesidades y sentimientos inmediatos son lo que deben de determinar las prioridades del mundo, pues la cosa es que obviamente hay diferentes maneras de pensar de este tipo de situaciones. Hay mucho tráfico, todos estos vehículos están parados y estorbándome en el camino. No es imposible pensar que algunas de las personas manejando camionetas familiares hayan estado en horribles accidentes, hayan pasado y ahora estén manejando hacia una experiencia menos traumática, que su terapista no haya tenido más remedio que aconsejarles comprar una camioneta más grande, en la que se sientan suficientemente seguros al manejar, o en la que se sientan más cómodos para llegar a casa. También puede ser que estén manejando porque algún hijo esté herido o enfermo y necesitan llegar rápido al hospital. Que tienen una prisa legítima, a diferencia de la mía. Realmente soy yo quien está atravesándome en su camino. O puedo escoger también forzarme a considerar que muy probablemente las demás personas haciendo fila también están aburridas y frustradas como yo, y que por lo general algunos de ellos tal vez tengan vidas mucho más difíciles, tediosas o dolorosas que la mía,
y así sucesivamente. De nuevo, por favor no piensen que les estoy dando un consejo moral o que estoy diciendo que tienen que pasar o pensar de esta manera, o que alguien automáticamente espera esto de ustedes, porque es difícil, toma voluntad y esfuerzo, y si son como yo, algunos días no serán capaces de hacerlo, o no querrán hacerlo. Pero la mayoría de los días, si están lo suficientemente atentos como para decidir, pueden decidir. Pueden ver diferente a la señora gorda con el mal de ojo y demasiado maquillaje que acaba de gritarle a su hijo en la fila para pagar. Tal vez ella no siempre es así, tal vez lleva 3 noches seguidas sosteniendo la mano de su marido, quien está muriendo de cáncer. O tal vez esta misma señora es la empleada mal pagada en la oficina, que justo ayer le ayudó a resolver un engorroso trámite, ejerciendo un pequeño acto de bondad burocrática. Pero ninguno de estos casos es probable, porque tampoco es imposible. Depende de qué es lo que ustedes prefieran considerar. Si están automáticamente seguros de saber qué es la realidad y qué es importante, y si quieren operar con su configuración predeterminada, entonces ustedes, como yo, probablemente no van a considerar ningún escenario que no sea fastidioso o sin sentido. Pero, si realmente han aprendido cómo pensar, cómo poner atención, entonces sabrán que tienen más opciones. Estará en sus manos hacer de una situación lenta, infernal y estresante, no solo en una experiencia significativa, sino algo sagrado. Un fuego con la misma fuerza que enciende las estrellas. Compasión, amor, la superficie de todas las cosas. Esta onda mística no necesariamente tiene que ser verdad. La única verdad, que lleva mayúsculas, es que ustedes tienen la capacidad de decidir cómo quieren ver las cosas. Esto, me parece, es la libertad de la educación verdadera. De aprender cómo estar bien equilibrados. Ustedes pueden decidir conscientemente qué tiene importancia y qué no. Ustedes deciden qué es lo que van a adorar, porque ahí hay otra cosa que es verdad. En el día a día de la vida adulta no existe tal cosa como el ateísmo, no existe tal cosa como no adorar nada. Todo el mundo adora algo. La única elección está en qué decidimos adorar. Y una gran razón para decidir adorar algún Dios o algo parecido a un espíritu, llámese Jesucristo, Alá, Yahvé, la diosa madre, las 4 nobles verdades o una colección de principios infringibles, es que prácticamente cualquier cosa que adores te comerá viva. Si adoras el dinero y las cosas materiales, si eso es lo que consideras que tiene verdadera importancia en la vida, entonces nunca tendrás suficiente. Nunca van a sentir que tienen suficiente. Es la verdad. Adorar a su propio cuerpo, belleza o el encanto sensual siempre los hará sentirse feos. Y cuando la edad se empieza a notar en ustedes, habrán muerto en 1.000.000 de veces antes de que los entierren. Hasta cierto punto ya todos sabemos estas cosas. Han sido codificadas como mitos, proverbios, clichés, trivialidades, epigramas, parábolas. El esqueleto de toda buena historia. El secreto está en mantener esta verdad enfrente de nosotros, diariamente. Si adoras el poder, te sentirás débil y con miedo, y necesitarás más poder sobre otros para anestesiar el miedo. Y si adoras tu intelecto o ser considerado inteligente, terminarás sintiéndote estúpido, un fraude siempre a punto de ser descubierto. Y así sucesivamente. Miren, la cosa más insidiosa de estas formas de adoración no es que sean malignas o llenas de pecado, es que son inconscientes. Son configuraciones predeterminadas. Son el tipo de adoración que gradualmente nos atrapa, día a día, haciéndonos más selectivos en lo que vemos y en cómo medimos el valor de las cosas sin ni siquiera estar plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Y el llamado mundo real no te desanimará a operar con tu configuración predeterminada, porque el llamado mundo real de hombres, dinero y poder se lleva bastante bien con el combustible del miedo, desprecio, deseo, frustración y la adoración de sí mismo. Nuestra cultura contemporánea le ha puesto un arnés a estas fuerzas
de modo que han cedido el paso a la riqueza, el confort y la libertad personal. La libertad para ser amos de nuestro pequeño reino, solos en el centro de toda creación. Este tipo de libertad suena muy atractiva, pero por supuesto hay diferentes tipos de libertad. Y el tipo más preciado de libertad no van a escuchar hablar mucho allá afuera en el mundo competitivo, de ganar, de conseguir y de mostrar. El tipo de libertad más importante involucra atención, conciencia, disciplina, esfuerzo y ser capaces de preocuparse realmente por las demás personas y sacrificarse una y otra vez, realizando miles de pequeños y nada sexys actos día tras día. Esa es la verdadera libertad. Eso es ser enseñado a cómo pensar. La alternativa es la inconsciencia, la configuración predeterminada, la carrera de las ratas, el constante e insistente sensación de haber tenido y perdido algo infinito. Ya sé que todo esto es probablemente vacío y no suena nada divertido, refrescante o inspirador. Pero lo que es, como lo veo ahora, es la verdad, con un montón de basura retórica recortada. Obviamente pueden pensarlo como ustedes deseen, pero por favor, no lo vean como un sermón en donde la doctora Laura mueve el dedo índice como metrónomo y de forma acosadora. Nada de esto se trata de moral, religión, dogma o sofisticadas preguntas sobre la vida después de la muerte. La cuestión aquí es la vida antes de la muerte. Es llegar hasta los 30 o tal vez incluso a los 50 sin querer dispararse a sí mismo en la cabeza. Es saber el verdadero valor de la educación, que no tiene que ver con calificaciones o títulos o seguidores, sino con la simple conciencia. Conciencia de lo que es real y esencial. Tan escondido a simple vista alrededor de nosotros que tenemos que recordarnos a nosotros mismos una y otra vez. Esto es agua, esto es agua. Estos esquimales pueden ser mucho más de lo que parecen. Es inimaginablemente difícil hacer esto. Vivir de manera consciente, adulta, día tras día. Lo que significa que una vez más el cliché es cierto. Su educación es realmente el trabajo de una vida y comienza ahora. Les deseo mucho más que buena suerte.